¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? David Correa lo saluda. ¿Cómo está, David? Buen día. Muchas gracias por su tiempo. Muy bien. Bien, a ver, vamos a ir con lo urgente. Usted asumió, ¿y cuál es su primera urgencia en el área a su cargo? Bueno, la urgencia es eso, ¿no? Trabajar en lo que el ministro está absolutamente abocado, que es estabilizar un poco las variables económicas. Estábamos con un tiempo donde esto estaba muy complicado, ¿no? Entonces, tanto en el sector peso, el tema de reforzar reservas, esto es lo más importante en la macro para poder estabilizarla. Y de nuestro, como le decía recién, sacar rápido los instrumentos que tienen que ver con el financiamiento, que ya lo estaremos anunciando esta semana, que tienen que ver también con medidas especiales para acelerar las exportaciones en sectores que tienen más posibilidades para hacerlo, a través de premiar por un decreto de necesidad y urgencia aquellas exportaciones adicionales, marginales, que suben a las que ya existían, a varios sectores. Después, como es para nosotros algo clave, es colaborar con la Secretaría de Comercio para que en este periodo donde hay falta de dólares se pueda aceitar lo mejor posible la asignación de los dólares, los pocos dólares existentes, insisto, para que el nivel de actividad no se resienta. Y después, en el mediano y largo, saber que nosotros tenemos claro un modelo de desarrollo que tiene que ver con el cambio de la matriz productiva de la Argentina, ¿no? Algo que tengamos que ir más hacia el valor agregado, y después con un fuerte impulso en la industria del conocimiento, que es una nueva secretaría que se ha formado, y bueno, después todo un plan que nosotros de desarrollo siempre desde el Frente Renovador hemos tenido. Nosotros siempre sabemos que cuando son estas crisis por lo general vienen por el sector financiero, lo que yo llamo las manzanas del microcentro, ¿no? Y la recuperación siempre en Argentina en las crisis viene desde el interior hacia Buenos Aires, ¿no? La economía real, que es la que reacciona, y la que ha sido muy perjudicada cuando, digamos, la especulación financiera tiene un rol muy importante en la Argentina. Así que hoy estamos a full, todavía creo que hoy será la jura o la designación, pero ya todos los equipos hemos trabajado la semana pasada y este fin de semana, ¿no? ¿Qué tiene? Usted ha sido protagonista de momentos muy importantes de la historia reciente de nuestro país. ¿Qué tiene de distinta la crisis de 2001 a esta 2001-2002 a esta crisis en la que nos encontramos, que la verdad que nos cuesta a quienes no somos economistas ni estamos en el ámbito de la producción entenderla, porque por un lado los números de la macroeconomía dan espectaculares, pero por otro lado hay argentinos y argentinas que no la están pasando bien? Así es. Bueno, la diferencia es notoria, ¿no? Yo escribí un libro a fin de año, justo se cumplían 20 años de aquella crisis, que es la historia no contada de la gran crisis y cómo ordenar un proceso de desarrollo, ¿no? Y donde todo esto se describe con nombre y apellido, entidades, cómo funciona, cómo a veces no vemos los problemas hasta que se producen, pero también lo más importante que escribo es la fuerte capacidad de recuperación que tiene la Argentina, ¿no? La crisis aquella no, era mucho más grave, porque había un régimen que era la convertibilidad, donde le quitaba al Estado las posibilidades de tener política económica, de hacer política monetaria, hacer política fiscal. El corsé de la convertibilidad hizo que el país, bueno, y antes de estallar, creara monedas. Había 18 monedas distintas, cada provincia tenía la propia. Terminaron los bancos cerrados, decretando el peor default de la historia de la humanidad. Y desde lo político llegaron a haber 5 presidentes en 10 días, ¿no? El que se vayan todos. Bueno, era una crisis muy profunda. Hoy eso no se da, hoy están las herramientas de la política económica para manejar. Hoy lo que sí tuvo a favor aquel momento, que era tan grave la situación, tan inédita, que la política digamos con mayúsculas, el radicalismo y el peronismo, decidieron salir juntos de la crisis. Dijeron, no miremos para atrás, cada uno tenía su identidad, los dos partidos, está muy claro, pero
para salir de la crisis se salió juntos. Después cada uno seguiría, ¿no es cierto?, su camino. Eso fue muy importante. Se creó además, entonces, bajo ese aspecto, yo fui el primer ministro de la producción de la historia argentina, ¿no?, porque invitado por Alfonsín y por Duhalde, ¿no?, por los dos. Y allí se puso toda la energía en liberar la energía productiva de la Argentina, dar prioridad a todo lo que tenía que ver con la producción. Y bueno, y los resultados fueron eso, ¿no? De la peor crisis social, política y económica, pasamos al periodo de crecimiento más largo de la historia argentina, que fue entre el 2002 y el 2011. Así el emprendedurismo argentino, claro, que es un gran activo que Argentina tiene, permitió esto. Y bueno, y estoy seguro que para que eso se haya dado, el acuerdo político fue importante, pero también muy importante que generamos las condiciones de que fueran viables las economías regionales, de que fuera viable producir. Y bueno, y en esas condiciones, Argentina en el mes de febrero de ese año dejó ya de caer, en marzo de ese mismo año se recuperó, el mismo año 2002 generó 16.500 millones de dólares de superávit comercial. Entonces, bueno, ¿qué es lo que quedó demostrado? Que con medidas macroeconómicas correctas y un acuerdo político, esa capacidad de recuperación está. Ahora, esta semana hemos visto cómo, por lo menos de un sector del empresariado, formadores de precios, por ejemplo, que remarcan permanentemente, hubo una suerte de cautela, ¿no? Una suerte de bienvenida al nuevo equipo económico del que usted forma parte. ¿Cómo se imagina la relación de todo el gabinete económico con formadores de precios, con el poder económico real, ¿no? Y una de las señales interesantes también de esta semana es que se empezó a controlar a los exportadores que habrían realizado maniobras irregulares, digo, una suerte de marcada de cancha. ¿Cómo se imagina la relación? A ver, yo espero que la relación sea madura. ¿Por qué? Porque la situación es especialmente compleja. Hoy no solamente es compleja por una crisis local, el mundo está en un replanteo geopolítico y económico muy grave y serio. Yo creo que a la larga la Argentina va a salir muy bien parada de este nuevo mundo que se está avisorando, pero fíjese que en una semana cayeron dos primeros ministros como el de Inglaterra, el de Italia. En Alemania se está pidiendo a la gente que junte leña para el invierno. En España se está, y de Francia, graduando los horarios de baño de la gente. Estados Unidos pasó a tener la mayor inflación desde la Segunda Guerra Mundial. La Reserva Federal diciendo, bueno, llegó a un pico y no obstante de 8 se le fue a 9,5, y tiene que subir la tasa. La crisis energética esperemos que empiece a aflojar para nosotros a partir del mes de septiembre, pero nos llevó el valor de el BTU importado de $8 a casi 60. Bueno, todo eso uno no lo puede desconocer. Y para eso lo que yo creo que tiene que haber es un nivel de responsabilidad social y de todos muy grande. Y en ese caso yo soy industrial pyme. En ese caso yo sé, y lo sabemos, que ante la crisis última, llámese pandemia, después la guerra, yo asistí al rescate más grande que tenga memoria del sector público al sector pyme. Se nos dio todo lo que necesitábamos para que pudiéramos seguir vivos. Claro. Se nos dieron moratorias, se nos dio, las tarifas no se aumentaron, bajó la tasa de interés, hasta se nos ayudó a pagar los sueldos. Esto era inédito. Gracias a eso, a ese rescate que hizo el gobierno de la economía real, bueno, hoy tenemos 35.000 pymes vivas. Esto es muy importante, porque nadie se construye sobre un cementerio de empresas, ¿no? Claramente. Así que esto fue, y estamos vivas. Yo creo que en un momento como este, el esfuerzo, el aporte que tiene que hacer el sector empresario es un aporte especial también, y no pretender en muchos casos, por una coyuntura favorable, querer recuperar en menos de un año todo lo que tuvimos que padecer durante 3.
Ahí estoy llamado a la responsabilidad. De Mendiguren, le pregunto algo ya que tiene que ver con lo local. ¿Cuándo va a recibir, y si es posible, si ya han pensado, apenas estén en funciones, a los, por un lado, productores cañeros de nuestra provincia, industriales, y por otro lado, industriales vinculados con la actividad citrícola, que son, entre los dos, forman parte del músculo más importante que tiene la economía tucumana? Sí, lo conocemos y sabemos lo que está pasando en la industria citrícola hoy por esta demanda mundial, así que lo vamos a hacer muy rápido. Nosotros estamos instalando ya, digamos, hoy esperemos tener las designaciones que nos hacen falta, pero nuestra presencia, no solamente nuestra atención, sino nuestra presencia en el interior del país va a ser inmediata. Sabemos, yo tuve la experiencia en el 2002, la importancia que tiene para esa recuperación que hablábamos recién, tener fuertes las economías regionales, que sé que este gobierno, a pesar de algunas críticas que se le hace del sector agropecuario, es un gobierno que en su primera medida fue quitar las retenciones a las economías regionales. Ahora, insisto, vamos a ir con un plan de financiamiento especial para todo el sector productivo y por supuesto que estaremos en contacto con estos sectores, ¿no? Bien, secretario, muchísimas gracias por este contacto con el LB12. Muchísimas gracias a ustedes, hasta luego. Por favor, que tenga buen día. Estuvimos dialogando con José Ignacio de Mendiguren, secretario de la Producción del Ministerio de Economía de la Nación.